Padre mío, bendito, gracias por un Shabbat más, por la vida, porque te nos revelaste y porque nos das los medios para poder conocer de ti todos los días, pero en especial cada sábado. Bendito seas Dios porque eres grande, porque eres bueno, porque tus misericordias para siempre y porque nos permite estar aquí. Te pido por todos los presentes, Dios, que por favor ayudes a nuestro corazón a estar sensible y atento a las cosas que quieres decirnos, enseñarnos, redarguirnos, edificarnos. Bendito seas, Dios, en serio. Gracias por todo y te pido por Judith, que por favor le inspires a que nos traiga palabras que vengan directamente de ti. En el nombre de Yeshua, amén. Amén. Bueno, hola a todos chicos, Shabbat Shalom. Vamos a empezar con la clase. Y me avisan si se ve mi pantalla. ¿La están viendo? Sí, se ve. Ok, gracias. Entonces voy a quitar esto. Bueno, el día de hoy vamos a tener la clase especial. Pausamos tantito con nuestra serie que tenemos de Génesis verso a verso. Y vamos a dar clase especial. Es de la lista de los temas que ustedes nos mandaron. Y hoy vamos a hablar de son dos temas que agrupamos aquí porque van muy relacionados. Y nuestro título dice así: ¿cómo los jóvenes podemos enfrentar los vicios y situaciones que hay actualmente? ¿Cómo no sentirnos diferentes y ser firmes en nuestras creencias ante las invitaciones de los jóvenes y de las redes sociales? Este va a ser este tema del día de hoy. Y vamos a empezar con nuestro versículo, un versículo de introducción, un versículo clave que yo puse, que es el Salmo 119:9, que dice así: ¿cómo puede un joven mantenerse puro obedeciendo tu palabra? Lo puse, creo que unos cuantos versículos de mi presentación están en la versión Nueva Traducción Viviente, por si en sus Biblias no dicen lo mismo en la Reina Valera, los que tengan ahí, es la versión que ocupé, la Nueva Traducción Viviente. Entonces, ¿cómo puede un joven mantenerse puro obedeciendo tu palabra? Y esa va a ser la clave para todo nuestro estudio de que vamos a tener el día de hoy. Y para empezar, necesito que me ayuden. Pueden prender su micro, escribirlo por el chat o levantar la mano para participar, porque necesito una lluvia de ideas a qué nos enfrentamos actualmente como jóvenes. ¿Ustedes cuáles creen que son los factores más riesgosos a lo que nos enfrentamos? ¿Quién quiere participar, chicos? En el chat Sharian puso, ¿qué decía la diapositiva anterior? El Salmo 119:9. Listo. Ya dice Sharon que gracias. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos actualmente? En el chat puso Isaac a la popularidad, no sé cómo escribirlo. Ok. Abraham puso a no tener hijos. Ok, a ver, vamos a escribir lo que puso Isaac. Ay, creo que más voy a ver la letra, pero ahorita lo hago. Popularidad, no tener hijos. ¿Qué otra cosa, chicos? ¿Qué otra cosa? Sharian dice que a la moda, muy bien. A la moda, a la moda, a las modas. ¿Alguien más? Necesitamos llenar esta diapositiva de lluvia de ideas. Si hacemos otra, mejor aún, porque tenemos que ver cuáles son nuestros factores, ahora sí, los factores de riesgo a lo que nos enfrentamos como jóvenes hoy en día. Puede ser a través de las redes sociales, en la escuela, y sacándose muy bien a la ideología de género. Ideología de género. Ay, puse género. Lo bueno es malo y lo malo es bueno. Ok. Ok. Isaac ya se está metiendo en temas que yo me quería meter. Muy bien. Dice Isaac. Igual me mandó Peter. Ay, espera, Peter ya me mandó un buen. Entonces, ustedes hagan toda la lluvia de ideas y yo la voy copiando, chicos. Dice Isaac que nos enfrentamos a lo que es la pornografía. Sí. A las drogas. Aquí vamos a incluir lo que me puso Peter del alcohol. Ay,
Estoy escribiendo en el chat en vez de aquí. Alcohol. Nos enfrentamos a la fornicación. Bueno, creo que fornicación va a entrar aquí en no tener hijos. Lo vamos a cambiar por fornicación. Fornicación. Celos, comparaciones, dice Peter, celos, comparaciones. A ver qué más me han puesto. Malas influencias, ok. Déjenme anotarlo aquí. Malas influencias. Redes sociales, ok. Adicciones sería el término correcto, sí. Maltrato, maltrato, ok. Vamos a poner entonces, como tipo violencia, si lo queremos ver así. Abraham puso algo muy interesante, a tener otros dioses. Muy bien, a tener otros dioses. Y no precisamente una imagen, un ídolo hecho por las manos de un hombre tallado. Ok, Shayan pone, no hay autoridad, ok, no tener autoridad, o bueno, no sujetarse más bien a la autoridad, no sujetarse a la autoridad. Tatuajes, dice, Pandilla Bíblica, dice Oscar, tatuajes, crisis de identidad, oh, muy bien, muy bien. Crisis de identidad. ¿Qué otra cosa, chicos? ¿A qué otra cosa creen que somos vulnerables en esta etapa de la vida? Ay, se cambió. Esa etapa de la vida. Ir en contra de las corrientes de pensamientos actuales. Ok, vamos a poner eso que dice Peter. Ir en contra de las corrientes de pensamientos actuales. Muy bien. Dice Isaac Mendoza, discriminación por la fe. Sí, vamos a ponerle como burlas. Vivir como se da la gana. Libertinaje, vamos a poner libertinaje, libertinaje. Ay, libertinaje, libertinaje. Adicciones a las redes sociales. Ok, creo que había puesto aquí adicciones. Bueno, aquí va a entrar dentro de esto las adicciones. Ok, ¿qué otra cosa, chicos? Que ustedes piensen, se les ocurra. ¿Qué otra cosa creen que nosotros en esta edad somos vulnerables? ¿A qué nos enfrentamos? Si me permiten, yo aquí tengo una lista y voy a poner una que a lo mejor va a ser un tema muy controversial aquí, pero igual nos enfrentamos a todo lo que es la música, lo que escuchamos. Lo que escuchamos afecta mucho a nuestro ambiente, o sea, nuestra manera de pensar, nuestro estado de ánimo. Y si aquí se vuelve a quedarnos sin plata, ok, a no tener dinero. Igual nos enfrentamos a lo que es, bueno, dentro de las modas yo creo que, bueno, puede venir lo de vestimenta, pero creo que algo que en esta edad vamos a enfrentarnos es dudar de nuestro propósito, de la crisis de identidad, como dijo Peter, pero vamos a hablar de nuestro propósito, o si somos capaces de lograr lo que Dios va a querer de nosotros. Nos enfrentamos a malas compañías, ya lo tenemos. Dice Cami, lo conoce en el celular. Ok, vamos a meter aquí redes sociales, lo que vemos, todo eso. Igual yo puse en mis notas que nos vamos a enfrentar a lo que es el noviazgo, que clases pasadas ya habíamos tenido esta clase sobre el noviazgo, pero en esa edad igual nos vamos a enfrentar a esto porque pues más que nada en nuestro entorno se va a ver mucho eso, que lo van a tomar como algo, ay, es muy normal, estamos jóvenes, hay que vivir. Ajá, a ver, creo que, ok, creo que de todo lo que ustedes pusieron fue lo que yo puse, y creo que ya no hay nada más. ¿Quieren agregar algo más a esta diapositiva, a lo que nos enfrentamos actualmente? Ok, creo que no. Bueno, yo ahora más voy a agregar algo más que va a ser la tibieza espiritual.
¿Ya no quieren agregar nada más, chicos? ¿Sobre qué nos enfrentamos? Ahí está. Entonces voy a volver a presentar en pantalla completa y ahora sí vamos a ver todo esto, lo que hicimos. Entonces, de acuerdo a mis notas y a su lluvia de ideas, nos enfrentamos a la popularidad, a la fornicación, a la moda, a la ideología de género, a la pornografía, a las drogas, al alcohol, a las adicciones, ya sea igual las adicciones a las redes sociales, a los celos, a las comparaciones, a la música, a dudar de nuestro propósito, al noviazgo, a la actividad espiritual, a las malas influencias, a la violencia, a tener otros dioses, a no sujetarnos a una autoridad, a los tatuajes, a las crisis de identidad, a ir en contra de las corrientes de pensamientos actuales, a las burlas, al libertinaje y a las redes sociales. Y esto no es como un bosquejo, una lluvia de ideas, pero la verdad es que día a día nos enfrentamos sin duda alguna a muchas de estas situaciones y pues no les niego que a lo mejor va a ser difícil tener una batalla contra todo esto, más en el entorno en el que nos desarrollamos, en el que nos desenvolvemos día a día. En la escuela, pues, a los que van a la escuela, cuando salen a la calle a trabajar, no lo sé. Todos estos temas que nosotros pusimos aquí, que nosotros nos enfrentamos actualmente, que tenemos como esa batalla con alguno de estos temas, no digo que son todos, pero en el entorno que nos desenvolvemos, todo esto lo pueden ver como algo muy normal, algo de una vida cotidiana que no está mal, que dicen, no, no, pues no está mal drogarse, no está mal alcoholizarse, ¿no? O sea, no está mal, no está mal tener un ídolo y no necesariamente una imagen, es poner a algo por encima de Dios. No está mal, no sé, mi ídolo es el dinero y no está mal porque yo nada más trabajo por dinero, porque yo solamente quiero dinero. Y son los pensamientos que tiene toda la corriente de este mundo y que son pensamientos con los que nosotros vamos a ir en contra de la corriente, porque pues sabemos que delante de Dios no está bien. Ustedes, ahora sí necesito que participen, pero con el micrófono, chicos. Ustedes, de toda esta lluvia de ideas, de esta lista, ¿a qué creen que somos más vulnerables? ¿A qué creen ustedes? O cada uno de ustedes que quiera aquí decir, ¿a qué ustedes creen que va a ser más vulnerable? ¿Alguien que quiera participar? ¿Alguien? ¿O le hago como Gina le hacía por dedazo? Gina, dale, Gina. Pues es difícil decir una, pero yo diría que una como la más popular es el noviazgo o las relaciones. Gracias, Gina. Efectivamente, sí, el noviazgo va a ser una pero muy, una situación que vamos a ver a Sí, diario. sí también, pero yo creo que también en lo que más estamos expuestos es a la vulnerabilidad de la adicción a los dispositivos y a las redes sociales de lo que vemos y oímos. Ok, Cami, sí, muy bien. Las redes sociales igual las vamos a tener por acá arriba. Sharian, ¿cuál crees tú que somos más vulnerables a esto? Creo que a las malas influencias, porque de poquito a poquito tú te vas juntando con una persona y tarde o temprano vas a adquirir algo de esa persona y puede que no sea correcta. Ok, sí, las más influencias, sin duda alguna. Abraham, Pues sería a no tener hijos. Pues ok, sería como que la más importante, pues. ok, ok. Muy bien, chicos. Sí, sin duda alguna, pues todas estas van a ser situaciones que nos vamos a tener que enfrentar en algún momento de la vida. Creo que todos pasamos, todos, no hay ninguna persona que no haya pasado por esto, por enfrentar estas situaciones. Y pues, sí, las que mencionaron, pues sí, son situaciones que las vamos a ver día a día, situaciones que para muchas personas va a ser lo más normal, y que no pasa nada si llevas a cabo una acción así, pero que nosotros que tenemos el conocimiento de Dios sabemos que están mal. Entonces, vamos a iniciar. Teniendo en cuenta todo esto, vamos a iniciar de cómo podemos enfrentar todo esto, cómo no sentirnos diferente en un mundo en donde se va a hablar de todo esto, en donde todo lo que se habla es de pecado, en donde todo lo que se vive es de pecado. Y bueno, algo que antes de empezar el estudio hay que recalcar es que estamos en un mundo en el que nosotros somos diferentes
y no tenemos por qué sentirnos, ¿cómo lo puedo decir? Mal si en algún momento nos llegan a hacer a un lado por nuestras creencias en nuestro Dios. Entonces vamos a ir con este versículo que es 2 de Timoteo 2:22 y dice así: huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Ese está en la Nueva Traducción Viviente, y en la Reina Valera dice: mas tú huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la rectitud y todo eso. Pero en la carta de Timoteo, bien sabemos que Timoteo fue un joven. Pablo le escribió estas cartas a Timoteo y Timoteo no creo que tuviera una edad tan avanzada. La verdad es que se dice de él que era un joven. Y precisamente le aconseja esto: huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Y hay que ver algo que importante. No le dice, quédate y resiste, o hazte el fuerte, o ora mucho y quédate ahí y pues lo vas a soportar. No le dice que soporte, le dice que huya. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Porque somos carne, niños, y en algún momento, si nos quedamos en un lugar en donde se esté estimulando a cada rato todo lo que vimos aquí atrás, todo lo que pueda provocar esto, tarde o temprano vamos a ir cometiendo de poco a poco errores. No digo que vamos a caer de un jalón, que vamos a hacer eso en algún momento, pero de poco a poco, hasta para nuestros, si nos quedamos ahí en un lugar en donde estimule todo esto, nosotros lo vamos a empezar a normalizar, vamos a empezar a romantizar el pecado, a normalizarlo, como, ay, pues es que todos lo hacen, es algo normal. O sea, yo sé que está mal, pero pues si me quedo aquí no importa, yo no estoy haciendo nada. Pero tarde o temprano vamos a empezar a ver que lo vamos a empezar a hacer tan normal que para cuando nosotros quizá cometamos un error, vamos a decir, es que no está mal, todos lo hacen y no pasa nada, no está tan mal esto. Dice Abraham en el chat, como lo hizo José, exacto, como lo hizo José. Hay que huir. Pablo no le dice a Timoteo, quédate ahí y resiste, porque en las cartas de Timoteo nos enseña que nosotros somos guerreros de Dios, estamos dentro de la milicia del Señor. Y pues, ¿qué hace un guerrero? Pelea. Pero en este momento Pablo le dice, huye, no te quedes a pelear, no te quedes a pelear con todo esto, no te quedes a pelear porque no vas a ganar. Eres carne. No te quedes a pelear. En cambio, huye, huye, huye. Y no dice, huye de las pasiones, dice, huye de todo lo que estimule las pasiones. O sea, desde que da el incentivo, es huye. Si ves que algo lo está incentivando, vaya, a que se cometa un pecado, quítate de ahí, huye, vete. Es mejor quedar bien con Dios que quedar bien con el hombre. Dice, huye de todas las pasiones, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Dice, en cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Y aquí es una palabra donde me quiero quedar, en fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? Para ustedes, ¿qué es la fidelidad, niños? ¿Qué creen que sea la fidelidad? ¿Alguien que quiera participar en el chat? Abran su micrófono. ¿Qué es fidelidad? ¿O cómo se consigue la fidelidad? Dice Sharian, ser fiel recto. Ok, ser recto. La fidelidad no es nada más y nada menos que la fe. ¿Y qué es la fe? ¿Cómo se consigue la fidelidad? Como lo dice en un versículo de Deuteronomios, y conseguiremos justicia, la fidelidad, cuando pongamos por obra tus mandamientos. Entonces, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, tú sigue la palabra de Dios, los mandamientos que el Señor te ha dado. Es una vida recta, porque lo que Dios nos mandó es a vivir una vida recta, intachable, y son gracias a sus mandamientos, la fidelidad, el amor y la paz. Y le dice a Timoteo, disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Disfruta del compañerismo de los que están en tu mismo sentir. Es lo que le está diciendo. Disfruta de aquellos que en verdad igual les interesa salvar su vida, les interesa estar en donde está todo lo que tenga que ver con el Señor, con Dios, y huye de todo aquello que tengan su mente en un plano material, en algo tan superficial, porque las personas que viven
en todo esto que vimos, los jóvenes más que nada, ellos están conscientes de que en algún momento se va a acabar su vida y lo que ellos quieren es disfrutar al máximo porque dicen vida solo hay una. Pero nosotros sabemos que no es así, que hay una vida que es mucho más importante que esta materia. Entonces tenemos que cuidar nuestro caminar en esta vida para que tengamos esa vida eterna en donde todo va a ser totalmente diferente. Vamos a el versículo de Efesios. ¿Alguien me quiere ayudar a leer? Y alguien que quiera leer estos dos versículos. Bueno, dos personas, Santiago 4:7 y Santiago 1:12. ¿Y quién me quiere ayudar a leer Efesios? Efesios está aquí en la pantalla, pero los versículos de Santiago sí lo tienen que buscar. Hola, Efesios. Ok, Caleb y Josué, lean Efesios, por favor. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Gracias. Sharian, ¿me ayudas a leer ahorita Santiago 4:7 o Santiago 1:12? ¿Cuál? ¿Cuál es hoy? Santiago 4:7 o Santiago 1:12, el que gustes. Puedo leer el 4:7. Ok, ahorita entonces permíteme, voy a explicar ahorita el versículo de Efesios y ahorita te digo cuando lo leas. Abraham, ¿tú me Ok. ayudas a leer Santiago 1:12, por favor? Sí, yo creo, Sí, claro. ok. Entonces, Dice, no, pero bienaventurado ahorita, el varón espérame, que espérame tantito soporta ahora. la... Ah, Espérame perdón, tantito. perdón. Ahorita, después de Sharian vas, ¿va? Ok. Entonces, bueno, en el versículo de Efesios es lo que le decía, que Pablo le dijo a Timoteo que huyera de las pasiones juveniles, de todo lo que lo estimulaba, de no se quedara a pelear, sino que huyera. Y pues este versículo de Efesios nos lo dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potencias. O sea, detrás de todo el pecado, obviamente, siempre va a estar el adversario. Y por eso hay veces, por eso en ese versículo Pablo le dijo a Timoteo, huye, no te quedes ahí, porque eres carne. Huye, huye, tú date la vuelta y vete. Y Efesios nos dice que no tenemos esa lucha, que tenemos la lucha contra potestades, o sea, tenemos una lucha en un plano espiritual, no en algo material, no en algo que nosotros podamos controlar. Y ahora sí, Shayan, ¿puedes ayudarme con el versículo de Santiago 4:7, por favor? Sí, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Gracias. Ahora sí, ahora me puedes ayudar con Santiago 1:12. Ok. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Gracias, Abraham. Ok. En esto decía que son, en el Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de ustedes. Y la clave siempre está en refugiarse en Dios, porque nosotros no vamos a poder con nuestras fuerzas. Cuando llegue el momento de pasar una prueba, que nadie va a estar exento de pasar todo lo que vimos, a lo que somos más vulnerables, de verdad, niños, no vamos a estar exentos de pasar por algo así. Vamos a vernos enfrentados justo delante de eso, y en vez de quedarnos ahí, tenemos que huir, tenemos que someternos a Dios, resistir la tentación y acordarnos de este versículo de Santiago 1:12 que dice que bienaventurado el varón que soporta la tentación, y acordarnos de la promesa que Dios hace aquí, porque dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Entonces, podemos ponerlos en una balanza. ¿Qué va a estar, qué va a tener más peso? ¿Recibir una corona de vida o caer en la tentación y tener, no sé, bueno, aparte de tener consecuencias, a tener como un momento de placer, algo momentáneo, porque déjenme decirles que todo esto, todo esto, que a lo que se enfrentan los jóvenes día a día,
no se pinta como algo tan mal. O sea, en las escuelas, con los compañeros, con las amistades, bueno, con personas que no saben, que no están en pacto con Dios, todo eso no se ve como algo mal. O sea, no aparece como con una cara que pues te va a decir, no, pues mejor no, porque pues por aquí no, o sea, que te da miedo. Es más, te vea como agradable a la vista y te tienta a pues a probarlo. Entonces, es mejor resistir y obtener la corona de vida que obtener un placer momentáneo. Ok. Y por eso, aquí les voy a hacer la pregunta. Si en algún momento te enfrentas a esto, si todos lo hacen, ¿tú también? Por el hecho de estar en ese grupito, en un lugar, si todos lo hacen, ¿tú también? Y hay una frase que me gustó mucho de una prédica que escuché, no sé si conocen a Itiel Arroyo, pero me gustó mucho una de sus prédicas que él decía, ellos pueden, pero tú no. Y eso es algo que nos debe de quedar muy claro, niños. Los demás pueden, pero nosotros no. Los que están en el mundo pueden, pero nosotros no. Inclusive dentro de los mismos creyentes va a haber personas que a lo mejor nos pueden tentar a algo, no va a estar exento porque todos somos humanos, todos nos equivocamos, pero inclusive en ese momento, acuérdate de esto, ellos pueden, pero tú no. Tú eres alguien apartado, tú eres alguien diferente y ahorita lo vamos a ver. Primero tenemos que cimentar bien el quiénes somos nosotros, quién es nuestro padre, cuál es nuestra identidad, para saber que somos distintos, somos un pueblo totalmente apartado de todo lo que se vive en este mundo. Tenemos leyes distintas, tenemos diferentes normas, tenemos reglas, tenemos a un rey, que no solamente es nuestro rey y un gobernante, es nuestro padre, es nuestro amigo, y lo vamos a ver. Pero que se les quede muy grabado esto. Ellos pueden, pero tú no. Los demás pueden equivocarse, pueden estar ahí en un ambiente y pueden cometer sus errores, sus pecados, porque no están en pacto con Dios. Ellos pueden, pero tú no. Tú y yo somos propiedad exclusiva del creador del universo y no podemos. Entonces aquí vamos a empezar a ver que Dios nos ha llamado a ser distintos. Esto es primero, lo principal. Somos distintos. En primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues se los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Y el hecho de ser diferentes no es algo que nos deba de causar inseguridad o miedo. Es muy por el contrario. Debemos sentirnos privilegiados de que nos llamen hijos de Dios, un pueblo escogido, un pueblo elegido, como dice aquí, porque somos posesión exclusiva de Dios. Pónganse a pensar de todo eso. Somos posesión exclusiva de Dios. O sea, Dios nos tiene como su especial tesoro, como la niña en sus ojos. Nos cuida y, y está de nuestro lado. Entonces, estar en un mundo en donde solamente hay pecado, hay transgresión, en donde no les importa conocer de Dios, nosotros, en el medio de todo ese mundo, Dios nos escogió para que seamos su nación santa, su posición exclusiva, y nos apartó. Y no fue porque fuéramos los mejores, no fue porque tuviéramos algo que nos distinguiera de los demás, fue solamente por la gracia y la misericordia de Dios. Y qué mejor retribuirle una manera de querer, eh, es que no sé si decir retribuir, pero es estar bien con Dios, porque Él nos eligió, porque Él nos tomó y nos apartó, y no nos dejó quedarnos en este ambiente en donde solamente se habla de pecado y de maldad. Debería causarnos alegría el hecho de que Dios nos llame sus hijos, de que en este versículo de Primera de Pedro se refiere a nosotros como sacerdotes del Rey, una nación santa y una posesión exclusiva. Y nos estamos aquí para mostrar la bondad de Dios, porque nos llamó a salir de la oscuridad y entrar en una luz maravillosa. O sea, nos ha prometido una vida eterna. Y todo lo que nos ofrece el mundo no se compara para nada a lo que Dios nos ofrece. Necesito que 3 personitas me ayuden a leer Juan 15:19, Éxodo 19:5 al 6 y Primera de Juan 5:3, por favor. ¿Quién quiere leer Juan 15:9?
A ver, vamos a ver. ¿Quién no ha leído? Ah, Yo leo Éxodo. ¿quién? Caleb y José. Ok, leen Éxodo. Gracias. Yo Cristal. leo 1 Juan 5:3. ¿Quién? Isaac. Ok, Isaac lee 1 Juan 5:3. Cristal, ¿estás por ahí? Cristal. ¿Estás por ahí, Cristal? Aquí estoy. Ay, ¿Me puedes ayudar a leer Juan 15:19, por favor? Ahí sé que andaron. Ok, no te preocupes, Cristal. Bueno, entonces, ¿alguien más que me quiera ayudar a leer Juan 15:19? Ya tenemos los últimos dos. Sharian. Ahora para la otra diapositiva creo que hay más versículos y ya me ayudas tú, ¿ok? Sharian, ¿me puedes ayudar a leer Juan 15:19, por favor? dame un segundito Sí. que lo estoy buscando. Te esperamos, Sharian, no te preocupes. Listo, dice. Si fuerais el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Gracias, Sharian. Aquí vemos que en medio de un ambiente, bueno, que estamos en, ¿cómo decirlo? Que el mundo nos va a llegar a aborrecer, eso lo tenemos que tener claro. Vamos a llegar a ser el motivo de burlas, pero cada vez que pasemos por esto, hay que recordar este versículo en Juan 15:19, que porque no somos de este mundo, el mundo nos va a aborrecer. Y eso es algo que no debería de, o sea, a lo mejor en algún momento nos va a llegar a hacer sentir mal, sí, porque somos seres humanos, tenemos sentimientos y pues nos va a herir, ¿no? Que seamos excluidos de algún lugar o que seamos el motivo de una burla por creer en Yeshua, en seguir los mandamientos que el Señor nos da, pero alegrémonos porque si no se burlan de nosotros es porque no nos estamos dando a ver como una distinción. Y en el versículo de Juan dice que Dios nos eligió del mundo y por eso el mundo nos va a aborrecer. En medio de un ambiente en donde se hablan de drogas, de alcohol, de sexo, de desenfreno, de libertinaje, de rebeldía, de todo lo que vimos en la diapositiva cuando hicimos nuestra lluvia de ideas, de todo eso, nuestro Dios nos ha tomado y nos ha injertado al olivo natural de Israel, redimiendo nuestros pecados y llamándonos hijos. Y eso es un motivo por el cual nosotros debemos de tratar de vivir lo mejor que se pueda delante de Dios, porque nos sacó de todo ese pecado al que nosotros nos íbamos, al que nosotros probablemente íbamos a caer tarde o temprano, nos redimió, nos limpió de nuestras transgresiones y nos llamó hijos y nos injertó al olivo natural de Israel. Ahora sí, ¿alguien más me puede, quién iba a leer Éxodo? Caleb y Josué, ¿me pueden ayudar a leer Éxodo, por favor? Sí. Ahora, si escuchan atentamente mi voz y obedecen mi pacto, serán mis amados sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es la tierra. Gracias. ¿Lo leíste hasta el 6 o hasta el 5? Ah, sí, me faltó el 6. Por favor. Y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Esta, estas son las palabras que tú dirás a los hijos de Israel. Ok. Gracias, Josué y Caleb. Aquí Dios nos promete que vamos a hacer su especial tesoro sobre todos los pueblos, solamente con una condición. Es, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. Es lo que Dios solamente pide eso. Guarda mi pacto, guarda mis mandamientos. No te pido más, pero guarda mi pacto y tú me serás un pueblo santo, mi especial tesoro, un reino de sacerdotes y gente santa. Vas a ser distintivo para mí. Entonces, si guardamos el pacto, seremos lo más preciado de Dios, la niña de sus ojos, gente santa, apartada por Él y para Él. Y bueno, guardar el pacto de Dios no es difícil. Y ahora sí necesito que me ayuden a leer. Isaac, ¿ibas a leer primero de Juan, por favor?
Ahí voy. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Gracias, Isaac. Entonces, Juan nos dice esto, que los mandamientos de Dios no son gravosos, no son pesados, no te pide algo más allá de lo que no puedas dar. Los mandamientos de Dios no los tenemos que ver como una imposición. Nosotros no los tenemos que ver como, ¿cómo puedo decirlo? Como algo que nos quiera como sofocar, sino que Dios sabe por qué nos dejó leyes. Dios sabe qué pasa si nosotros no cumplimos esas leyes. Y como un padre, creo que quiere lo mejor para sus hijos y se tomó el tiempo de dictarle a Moisés toda la Torá para que tuviéramos nosotros hoy en día los mandamientos que él dijo. Y más que nada, nos escribió un libro entero, la recopilación de algunos de la Biblia. Ahí está todo. Entonces, no creo que sea difícil el querer quedar bien con Dios por todo lo que Él hizo por nosotros. Va a ser difícil soportar las tentaciones, va a ser difícil estar en un ambiente en donde no vamos a ser bienvenidos, va a ser difícil batallar con todo eso, sí, pero la recompensa es mucho mayor. Entonces, va a valer la pena todo el esfuerzo. Y bueno, ese es el amor a Dios. Demostramos que amamos a Dios guardando los mandamientos. Entonces, si Dios ha dado tanto por nosotros, dio a su hijo a Yeshua y murió en una cruz, diciendo para limpiar nuestros pecados. Y esa fue la demostración de su amor. Creo que el querer guardar, el tratar de guardar sus mandamientos, creo que es muy poco a lo que él hizo por nosotros. Y no nos pide mucho, nos pide guardar sus mandamientos. Dejar lo que estamos haciendo ahorita, el Shabbat. No creo que sea tan difícil de apartar un día para Dios después de 6 días de todo un trabajo y hasta nos beneficia a nosotros. Entonces, todos los mandamientos de Dios igual nos benefician a nosotros. Vienen con promesas. Entonces, no es difícil. Y bueno, quiero, ¿qué sigue? Ok. Antes de entrar a esta sección, vamos a checar cómo enfrentaron los personajes de la Biblia las adversidades y más en específico los personajes que eran jóvenes. Vamos a detenernos a leer varios capítulos de la Biblia, varios versículos, que si necesito que me ayuden a leer, pero bueno, antes de entrar a esto, quiero hacer una reflexión de ¿qué tiene el mundo para ofrecernos a nosotros que es igual a lo que Dios nos da? Creo que nada. Ni toda la riqueza del mundo se va a comparar a lo que Dios nos ofrece. Entonces, aquí les hago la pregunta a todos ustedes. A todos nosotros, vamos a incluir, todos nosotros. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena cambiar lo que Dios ofrece por placeres momentáneos? Yo creo que no, pero ¿vale la pena estar en un ambiente en donde solamente se lleva a cabo el pecado? ¿Vale la pena quedar bien con tus amigos? ¿Vale la pena cometer errores que sabes que están mal? O sea, ser consciente de tus acciones que están mal solamente para que no te hagan a un lado, para que no te excluyan, para que no se burlen de ti. ¿Vale la pena cometer errores y después arrepentirte, sabiendo que lo que hiciste estaba mal, pero aún así lo hiciste? ¿Vale la pena sacrificar toda una relación con Dios por un pecado que te va a costar momentos llevarlo a cabo? Creo que no vale la pena, niños. Para ninguno de nosotros vale la pena tomar algo que el mundo nos ofrece cuando atenta contra nuestra relación que tenemos con Dios. No lo vale, porque son placeres momentáneos. Lo que Dios nos ofrece es una vida eterna, ser llamados sus hijos, parte de su pueblo, y si somos parte de Israel, las promesas que están en la Biblia son para nosotros. Nos espera una vida eterna en un lugar donde los tesoros son eternos, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, donde no hay llanto, en donde Dios suple todo y donde Yeshua reina y nosotros lo alabamos. Eso es lo que Dios nos ofrece. Que si nosotros cumplimos los mandamientos y tratamos de vivir lo mejor que podamos en esta vida, conforme a lo que Él quiere, nos espera una vida mejor. Es una vida celestial, una vida eterna, una vida que no se va a comparar nada con lo que tenemos nosotros aquí. ¿Y qué nos ofrece el mundo? El mundo nos ofrece una satisfacción, sí, pero una satisfacción momentánea que se puede acabar y en donde el fin es la muerte. Y ahí se acaba.
ahí se queda para ellos. Solamente es disfrutar, disfrutar y disfrutar porque nos vamos a morir. Y no es así. El mundo puede ofrecer eso, pero Dios nos dice que si vivimos rectamente aquí, conforme a lo que Él ha mandado, nos espera una vida mucho mejor. Y el fin es la muerte. La muerte va a ser el comienzo de algo eterno. Y vamos a pasar toda la eternidad junto a Dios. Y entonces, Dios nos da a elegir entre la vida y la muerte, entre las bendiciones y lo que está mal. Eso está en Deuteronomio. Y bueno, aquí tengo la nota, creo que no lo puse. Sí, no lo puse. Pero se los voy a leer. Está en Deuteronomio 30:19 que dice así. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y eso se los dijo Dios al pueblo de Israel en el desierto. Pero igual nos lo dice a nosotros. Pongo delante de ti la vida y la muerte. O sea, escoge, ¿qué quieres? ¿Una vida eterna? ¿O quieres vivir como te manda el mundo y quedar aquí solamente? La bendición y la maldición. Y nos aconseja, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y no va a ser nada más vivir rectamente en esta vida, sino en la que sigue, en la postre, va a ser mucho mejor. Aunque nosotros seamos jóvenes, no estamos exentos de pasar por pruebas y aflicción. Lo que importa es el grado de madurez con lo que enfrentamos, con cómo lo enfrentamos. Y bueno, nuestro Dios nos dio ejemplos en la Biblia para demostrar que se puede enfrentar las pruebas aún siendo jóvenes. Y creo que puse como 5 ejemplos, pero vamos con el primero que va a ser David. David es el más conocido, ¿no? El pastor, el dulce cantor de Israel. Y primero de Samuel 17:26 dice así. David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él, ¿qué recibirá el hombre que mata al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? El contexto está, bueno, creo que muchos saben el contexto, pero lo voy a decir. El contexto está en que estaba Israel en batalla con los filisteos y Goliat estaba atormentando a pues, todo el ejército de Israel y David llegó a darle comida a sus hermanos y escuchó cómo Goliat desafiaba al ejército y fue cuando dijo eso. Y, o sea, imagínense, para ese momento David ya había sido ungido, ya había sido escogido. Pero tanta seguridad y tanta fe y tanta confianza que tenía David en Dios para decir esto. ¿Quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Él era un pastor de ovejas y los soldados que estaban entrenados en batalla tenían miedo de Goliat. Y llega un niño, porque bueno, era un joven. Y un joven a decir esto, ¿qué impresión les causó a todos? ¿Qué impresión tuvo que causarle en Jonathan, el hijo de Saúl, para llevarlo hasta él? Para decir, hay alguien que quiere pelear contra Goliat. David era un joven cuando aconteció todo esto en la guerra contra Goliat, como le comentó, tenía aproximadamente nuestra edad y derrotó a un gigante filisteo. Si seguimos leyendo y quieren seguir leyendo toda la historia de David, está en esa primera de Samuel, en los capítulos 17 y 16 antes, pero derrotó a Goliat y no fue gracias a él. Y inclusive cuando estaba en la batalla, cuando se iba a enfrentar con Goliat, le dijo, tú vienes a mí con lanza y espada, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Puso primero a Dios. Y si nos ponemos a pensar, estar en un ambiente de guerra, de batalla, frente a un gigante que había derrotado ejércitos completos y que era como, ¿cómo decirlo? Como la pieza fundamental del ejército de los filisteos, ser enfrentado por un jovencito y decirle eso, tú vienes a mí con todo lo material, pero yo vengo a ti en el nombre de alguien que es mucho más grande que tú. La seguridad que tuvo que tener David y la fe que tuvo que tener fue increíble. Y nos da ejemplo David que a pesar de que tengamos un gigante en nuestra vida, no físicamente como él lo tuvo, pero alguna tentación, a alguna prueba que es el gigante en nuestra vida, a lo que tenemos que enfrentarnos, no tenemos por qué sentirnos con miedo, no tenemos por qué quedarnos ahí como lo hizo el ejército de Israel, escondidos,
sino que podemos resistir las tentaciones, resistir, someternos a Dios y poner a Dios sobre todo, como lo hizo David, en el nombre del Señor de los ejércitos. Porque ya vimos que nosotros no vamos a poder solos. Tenemos que refugiarnos en alguien, obviamente que es mucho más grande que todo esto y nos va a dar la victoria. Lo vimos en los versículos de Santiago. Someteos a Dios, resistid al diablo y hurá de ustedes. El segundo ejemplo que tenemos es de Josías, y aquí en Josías necesito que tengan sus Biblias, por favor, porque vamos a leer todo el versículo de Segunda de Crónicas. Por favor, todo el versículo de Segunda de Crónicas. No sé si alguien me quiere ir ayudando a leer los versículos o los leo yo. Vamos a leer los primeros 13 versículos. No, yo creo que sí me van a tener que ayudar a leer de los versículos. Alguien que lea de los versículos 1 al 5 y otro que lea de los... No, 1 al 6 y alguien que lea de los versículos 7 al 13. Por favor. Belén, ¿ok? ¿Y alguien más? Por favor, por favor, por favor, por favor. En lo que yo encuentro aquí el versículo. Y Sharian, ok. Ay, se me fue. Belén, ¿me ayudas a leer de los versículos 1 al 6, por favor? Dice, Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 30 años. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él, más en el más mínimo detalle. En el año 8º de su reinado, siendo aún muy joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. En el año del Deudémico empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, quitando los santuarios paganos, las imágenes de la diosa Será y los ídolos y las imágenes de metal fundido. En su presencia fueron destruidos los altares de los Baales y los altares sobre los que quemaban incienso. También fueron despedazadas las imágenes para el culto a Será, y los ídolos y las imágenes de metal fundido fueron reducidos a polvo, el cual fue esparcido sobre las tumbas de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó sobre los altares los huesos de los sacerdotes, purificando así a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y Neftalí y en sus alrededores. Gracias. Sharian, ahora sí me vas a leer de los versículos 7 al 13, por favor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las estructuras, y destruido todos los ídolos por la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, y Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Jocás, canciller, para que preparasen la casa del Señor su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa del Señor, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de manos de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén, y lo entregaron en la mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos de la casa del Señor, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa del Señor, para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra y eran sus mayordomos, y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulán de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas habían escribas, gobernadores y porteros. Gracias, Sharian. Igual, gracias a ti, Belén. Bueno,
Josías creo que es un ejemplo perfecto que no se necesita ser adulto para agradar a Dios. Inclusive él todavía no había llegado ni siquiera a la adolescencia, a la juventud. Era un niño cuando empezó a reinar. Se le dio una responsabilidad muy grande en reinar. Tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Y si vemos quién fue el padre y el abuelo de Josías, podemos ver que Josías no tuvo un ejemplo de cómo vivir correctamente delante de Dios. Con decir que su abuelo fue Manasés, y Manasés fue el que volvió a levantar los altares, el culto a los dioses, a Baal, a Será, metido ídolos al templo, su padre igual. Bueno, Manasés al final de sus días, al final de su vida se arrepintió, pero su padre de Josías tampoco hizo lo correcto delante de los ojos de Dios. Podemos leer ahí en Reyes o en Crónicas, y yo puse el versículo de Crónicas, que su padre ahí se le dice, y creo que fue Amón, bueno, no me acuerdo la verdad el nombre de su padre, pero dice, e hizo lo malo ante los ojos de Dios y reinó como 2 años. Pero Josías tenía 8 años cuando subió al trono, y vamos a hacer las cuentas. Josías reinó a los 8 años, y dice aquí que durante el 8º año de su reinado, o sea, llevaba 8 años de reinando, 8 años reinando, dice, aún siendo joven, y Josías comenzó a buscar a Dios. Entonces, si tenía 8 años, más 8 años de los que ya había reinado, 8 más 8, 16. Josías tenía 16 años cuando empezó a buscar a Dios. Era de nuestra edad prácticamente. Y dice, luego en el año 12, o sea, después de 12 años, a los 20 años de edad, Josías empezó a purificar a Judá y a Jerusalén. Era un joven y se estaba enfrentando a algo tan, ¿cómo decirlo? Algo que requería de tanto esfuerzo, porque en el ambiente en el que estaba, lo transformó por completo. Era el rey, sí, pero corría el riesgo de que todo el pueblo se le rebelara, porque el dejar las costumbres de los ídolos no iba a ser fácil para todos. Pero Josías lo limpió y como lo leímos en Crónicas, vemos que no solamente quitó las estatuas, las quemó, sacó los huesos de los profetas, o sea, de los profetas de Baal, Aserá, de los que ya estaban muertos, y los quemó. O sea, no dejó rastro de ellos, no dejó rastro de ningún ídolo. Y después de limpiar a Jerusalén y a Judá, se empeñó en mantener el templo, en darle un mantenimiento al templo. Y si quieren seguir leyendo, les queda de tarea, o quien guste leer, vemos que encontraron el libro de la ley y se lo llevaron a Josías. Y Josías se rasgó sus vestidos y se dio prisa a cumplir todo lo que se daba en el libro de la ley. Celebraron fiestas que por muchos años ya no habían celebrado porque ya se habían olvidado de Dios. Y Josías empezó como un niño y vemos que reinó, aparte de que reinó varios años, hizo lo correcto delante de los ojos de Dios. Y pues él es, creo que el ejemplo perfecto de que no se necesita ser un adulto para hacer lo correcto. A los 16 años empezó a buscar a Dios. A los 20 años estaba limpiando a Jerusalén y a Judá, a todo un reino de idolatría, de algo que era un pecado tan grande delante de los ojos de Dios, porque Israel estaba adulterando con otros dioses y los limpió. Y se dio prisa a cumplir lo que decía el libro de la ley cuando se lo llevaron. Entonces, Josías creo que es el ejemplo perfecto y que nos enseña que no se necesita de tener tampoco un buen ejemplo para seguir a nuestro Dios, porque como les mencionaba, su padre no fue un buen ejemplo para él. Se narra ahí que su padre hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y Josías pudo bien decidir tomar ese camino, seguir con la idolatría en Jerusalén y en Judá, seguir como todos lo hacían, pero no lo hizo. Ah, Él tenía una nación entera con idolatría, pero no es algo parecido a lo que nosotros vivimos hoy en día, un ambiente desfavorable para hacer lo correcto. Y vemos que Josías no se dejó intimidar ni llevarse por la corriente, sino que se apartó y decidió cambiar el entorno de Judá. Y bueno, él era el rey, y quizá nosotros no podemos cambiar el ambiente en donde vivimos, en donde nos desenvolvemos día con día, pero sí podemos marcar la diferencia de llevar el nombre de nuestro Dios en lo alto. Josías tenía la facultad de cambiar su entorno, era el rey.
nosotros quizá no podemos cambiar todo lo que está a nuestro alrededor, porque hay cosas que no están en nuestras manos, pero sí podemos marcar esa diferencia y no dejarnos llevar por lo que dicen los demás, por lo que dice la corriente y seguir solamente porque los demás lo hacen. Vamos con otro ejemplo que es Jeremías. Y ¿alguien quiere leer Jeremías 1 del 1 al 10? Por favor. ¿Quién no ha leído? Vamos a ver quién no ha leído. Ale y Melanie, ¿están por ahí, chicas? Sí, ¿Creen que pueden ayudarme a leer Jeremías 1 del 1 al 10, por favor? sí. Ok, ok. Llamamiento a misiones de Jeremías. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, palabra del Señor que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues palabra del Señor a mí, diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y dije: Señor, Señor, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo: Señor, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envié irás, y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y extendió el Señor su mano, y tocó mi boca, y me dijo: El Señor, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Gracias, Ali y Melanie. Bueno, lo que leímos fue como el llamamiento de Jeremías, cuando Dios le habla a Jeremías, pero en el que me quiero enfocar es en el versículo 6, que Jeremías le contestó a Dios: Ay, Señor, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Y bueno, aquí en la traducción de la nueva traducción viviente dice: soy demasiado joven, pero esa palabra joven o niño en hebreo es na'ar, y es concretamente el ser muchacho de una edad de la infancia hasta la adolescencia. Entonces, Jeremías fue llamado por Dios cuando era pequeño, ¿no? Y le dijo, y pues creo que la reacción de Jeremías puede ser algo que nosotros pudimos reaccionar o podemos reaccionar en algún momento de decir: no, Dios, ¿cómo yo voy a hacer esto si yo todavía soy muy joven? ¿Cómo voy a hacer esto si todavía estoy pequeño? Y vemos que Dios le dijo: no digas que eres niño. Y le recalca algo en los versículos 7 al 10 que le dice: porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Dios. Y lo podemos cambiar como para que nos lo diga Dios a nosotros, ¿no? De que Dios nos dice: no digan que son niños, no digan que son jóvenes, porque a todo lo que yo les envíe van a ir ustedes, van a decir todo lo que yo les mande. No teman delante de ellos, porque estoy contigo para librarlos. Así como Dios mandó a Jeremías que no tuviera miedo, nos dice a nosotros que no digamos: somos jóvenes, estamos muy chicos, no hemos vivido lo suficiente, nos faltan lecciones por aprender. ¿Cómo nosotros vamos a hablar a personas que a lo mejor ya están muy grandes? Y nos dice que, bueno, nos afirma y nos recalca que no importa nuestra edad, no importa nuestra condición, porque cuando Dios dé una orden, nosotros vamos a ir a cumplirla, porque somos siervos de Él. Vamos a cumplir todo lo que Dios nos diga. Entonces, no digamos que somos jóvenes, no digamos que estamos chicos, porque Dios sabe por qué nos va a elegir, por qué Dios nos va a mandar. Va a ser el propósito de Dios, aunque nosotros no lo entendamos. Y en cuarto lugar tenemos a Daniel. Y bueno, Daniel y sus amigos. Necesito otra personita que me ayude a leer Daniel 1:1 al 8. Déjenme ver quién de aquí no ha leído. Creo que ya todos leyeron. Entonces, ¿alguien me quiere ayudar a leer Daniel 1 del 1 al 8, por favor?
¿Alguien quiera leer? Daniel, del 1 al 8. O si no, yo lo leo. No, déjenme Yo. buscar. Acá le pijo, Josué. Por favor, chicos. Un momentito. Listo. En el tercer año del reino de Joim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó hasta Jerusalén y la sitió. Y Yahweh la entregó en su mano, con Joaquín, rey de Judá, y los utensilios de la casa de Yahweh, los cuales trasladaron a la tierra de Sinar, al templo de su ídolo, y colocó los utensilios en el tesoro de su ídolo. Entonces el rey ordenó a Aspenaz, jefe de los funcionarios, que trajera a algunos de los hijos de Israel del linaje real y de los nobles jóvenes que no tuvieran defecto alguno y buen aspecto. Introdujo en él sabiduría, datos de conocimiento y que discerniera con entendimiento, aptos para estar en el palacio real, para servirle y para que fueran instruidos en la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó para cada día una reacción de la viandas del rey, del vino, de la bebida, y que se les enseñara por 3 años, y entonces se pusieran al servicio del rey y de los descendientes de Judá. Se hallaron entre ellos Daniel, Ananías, Micael y Azarías, pero el jefe de los funcionarios les asignó nombres: a Daniel, llamado Betsacar, a Ananías, Sadrach, y a Mishael, Mesac, y a Azarías, Abednego. Listo. Te faltó creo que el 8, Caleb. Bueno, el 8 es el que está aquí en la presentación que dice: sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer estos alimentos inaceptables, para no contaminarse. Y bueno, lo que leímos, vemos pues que ya los habían llevado cautivos a Babilonia. Daniel y sus amigos estaban jóvenes, porque eran jóvenes, los instruyeron, los llevaron al palacio del rey para pues enseñarles vaya sobre la cultura de los caldeos. Y el rey había dado instrucciones de que se les dieran como porciones de comida, pero esa comida no estaba aprobada por Dios. O sea, eran alimentos que no podemos comer. Y vamos algo antes de entrar a ese tema de la comida y lo que Daniel decidió no contaminarse, sino que dentro de ahí de la cultura de los caldeos, les quisieron quitar su identidad. ¿Por qué le digo que les quisieron quitar su identidad? Porque les cambiaron los nombres. Ya no los dejaron con nombres hebreos, sino que los empezaron a llevar con nombres de los caldeos: Beltasar, Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, quisieron quitarles como su identidad de quiénes eran ellos y les quisieron cambiar el nombre. Pero esto no dejó que Daniel y sus amigos decidieran no contaminarse. Y eran jóvenes. Y el rechazar las comidas del rey los puede llevar a la muerte por desobedecer una orden directa del rey. Y si quieren seguir leyendo la historia,
Hasta el jefe de los eunucos, bueno, el encargado de todo esto, les dice, es que me están poniendo en riesgo a mí. Si el rey los ve que están desnutridos y todo eso, quien va a pedir que a quien maten va a ser a mí, porque no les di lo que él me pidió. Eran jóvenes y estaban arriesgando su vida por cumplir los mandamientos de Dios, por no comer comida que no debían y el vino del rey. Y no comieron eso y nada más se alimentaron de legumbres y cuando se le presentaron al rey, estaban 3 veces más saludables que todos los demás. Entonces, Dios igual recompensa a los que son fieles con él. Y Daniel y sus amigos nos dan ese ejemplo de que no importa la circunstancia, puede ser la circunstancia más adversa, porque ellos pusieron en riesgo su vida, se puede quedar, se puede, ¿cómo decirlo? Se puede soportar la prueba y se puede quedar bien con Dios, cumplir lo que Dios manda. Y vamos con el último ejemplo, y aquí creo que aquí sí me voy a detener mucho porque es como un ejemplo muy conocido. Timoteo. Timoteo fue un joven y Timoteo sirvió a Dios. Y Pablo le escribió 2 cartas a Timoteo y de aquí voy a agarrar algunos versículos de las cartas para leerlos. Y bueno, un versículo muy conocido es el de 1 de Timoteo 4:12 que dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. O sea, que nadie nos menos. Pablo le dice a Timoteo, que nadie te quiera hacer menos, que nadie te menosprecie porque eres joven. Dice, sino tú sé ejemplo. Pero aquí hay algo que quiero recalcar. Pablo no le dice que sea ejemplo en, bueno, ¿cómo decirlo? Pablo no le dice a Timoteo que sea ejemplo para todos los que están, los que no conocen de Dios, sino que le dice que sea ejemplo de los creyentes. Y bueno, aquí podemos tomarlo algo. Y luego yo estaba preparando la clase y me acordaba algo que me decía mi mamá. Y siempre lo recalca mucho que es, todo se empieza por la casa. O sea, todo lo que quieras demostrar afuera, tienes que demostrarlo primero en tu casa. Y es lo que Pablo prácticamente le está diciendo a Timoteo. Sé ejemplo de los creyentes, o sea, de los que están contigo dentro del mismo pueblo de Dios. Empieza tú a ser ejemplo para que puedas ser ejemplo a las naciones, a los que no conocen de Dios. Sé ejemplo de los creyentes, pero les dice en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Que sea un ejemplo en la manera de hablar, en la manera de comportarse, en la manera de ayudar a los demás, en su relación con Dios y en resistir las tentaciones. Es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Sé ejemplo de los creyentes primeramente y después podrás ser ejemplo de las naciones. Hay otro versículo, que es 1 Timoteo 6:12, que dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pero aquí quiero que le pongan su nombre, cada uno de ustedes. Yo lo voy a leer con mi nombre, pero quiero que aquí ustedes lo lean y que pongan su nombre, porque es algo que Dios nos está diciendo a nosotros. Mira, lo voy a leer como para mí. Mas tú, Judith, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Tenemos que huir, ¿de qué digamos que tenemos que huir? Todo lo que estimula las pasiones juveniles. Y eso que dice, mas tú, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la mansedumbre, la paciencia. Entonces, aquí quiten lo que dice de más tú, hombre de Dios, y pongan su nombre y tómenlo para ustedes. Más tú, huye de todo esto. Porque cuando te dicen tu nombre, como que te hacen más énfasis, que es para ti. Bueno, este de 2 de Timoteo 2:22 ya lo hemos leído, de huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y bueno, ahora, ¿qué podemos hacer nosotros ante una tentación? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Y voy a leer Mateo 5:29. Ay, no, déjenme buscarlo porque lo tenía por aquí, pero no sé dónde lo dejé. Porque es eso, ¿qué nos manda o qué nos dice Dios qué hacer cuando nos enfrentemos a una tentación? Y bueno, Yeshua lo dijo en Mateo 5:29 al 30 y dice así, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué nos está tratando de decir Yeshua? Que si vemos algo o que si detectamos algo que nos va
a hacer caer en algún momento, nos va a tentar y nos va a hacer que sea ocasión de caer, es mejor dejarlo e irnos. Y luego a lo que le dijo Pablo a Timoteo, huye. Pero Yeshua le está refiriendo de si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Es desecha todo aquello que te va a hacer caer. Y, y lo podemos ver en amistades, no sé, malas influencias. Es mejor de sacar de nuestra vida esas malas influencias que después de estar arrepintiéndonos de cometer errores que nos llevaron a hacer esas malas influencias. Aunque nosotros las queramos mucho, aunque sean personas apreciadas para nosotros, si hay algo que nosotros vemos que no está bien y que ellos lo practican y que en algún momento nos van a hacer ocasión de caer, es mejor sacarlo. Es mejor dejarlo. Y es lo que nos dice, es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Es mejor dejar a personas, es mejor que se burlen de ti porque te llamen, ay, es que eres muy, muy santito, eres muy aleluya, eres muy esto. Es mejor eso a que después todo nuestro cuerpo esté ardiendo en el infierno por las consecuencias de nuestro pecado. Y bueno, aquí les dejo yo un consejo que me decía mi papá, de que cada vez que vayas a tomar una decisión, hazte estas 3 preguntas. ¿Me edifica? ¿Me conviene? ¿Y no me esclaviza? Si la decisión favorece nuestra vida y no va en contra de lo que dice Dios, adelante, podemos tomar la decisión. Pero si va en contra de algún mandato de Dios, hay que detenernos. Vale más quedar bien con Dios que con el hombre. Si esa decisión te va a edificar, ok, te conviene, toma la decisión, no te esclaviza, muy bien. Pero si en algún momento esa decisión que vas a tomar atenta contra algo que Dios te ha mandado, es mejor no tomar la decisión. Pues me puedes decir, es que a lo mejor va a ser una gran oportunidad, no sé, para mi estudio. Pero si dentro de esa decisión hay algo que va en contra de un mandamiento de Dios, déjalo, no lo tomes. Es mejor quedar bien con Dios y quedar bien con los hombres. Y cuando vayamos a tomar decisiones así, pongámonos a pensar cómo se siente Dios al vernos que estamos dejando algo que a lo mejor nosotros en verdad queremos con tal de servirlo a Él, con tal de quedar bien con Dios, con tal de cumplir los mandamientos. ¿Cómo se sentirá el corazón de nuestro Padre al ver que sus hijos se esfuerzan día a día por quedar bien con Dios, por quedar bien con Él? Que a pesar de que tanto nos cuesta dejar a lo mejor algún error que cometemos diariamente sin que darnos cuenta y cuando lo detectamos empezamos a querer cambiar y nos cuesta, empezamos a luchar contra la corriente, ¿cómo se sentirá Dios al ver eso? ¿No creen que Dios se enorgullece de nosotros como hijos? Porque digo, los padres se enorgullecen de sus hijos, entonces Dios igual se puede enorgullecer de nosotros. Imagina el corazón de Dios cuando nosotros batallamos con algo y decimos, no, esto no porque va en contra de lo que dice Dios y no importa si nos beneficie tanto a nosotros en esta vida. ¿Cómo se sentirá Dios cuando ve eso? ¿Cómo se sentirá cuando nos ve cumplir lo que Él manda? ¿Cómo se sentirá Dios al ver que guardamos sus mandamientos? ¿No creen que se alegra? ¿No creen que su corazón se regocija igual? ¿Que le sacamos una sonrisa al rostro de Dios? Hay que pensar en eso igual cuando tomamos las decisiones. ¿Cómo se sentirá Dios? ¿Cómo nos está viendo Dios, pero cómo provocaremos un impacto en el corazón de papá? ¿Cómo lo haremos? Porque Dios siempre va a estar ahí para nosotros, pero hay decisiones que nosotros la debemos de tomar, que no podemos eh, decir, ay, no, si no quiere Dios que la tome, Él va a poner los medios para que no tome la decisión. Hay veces que nos tenemos que enfrentar a situaciones que es en donde tenemos que decir sí o no, y si el sí te desfavorece, es mejor decir que no. Hay decisiones que están en nuestras manos y que tenemos que tomar y pensar, ¿me edifica, me conviene y no me esclaviza? Y bueno, cuando llegue a tu vida alguna invitación que por algún motivo ponga en riesgo tu caminar con Dios, hay que recordar el versículo de Hebreos 11:16 que dice así, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, está hablando de la vida celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y es lo que decía, ¿cómo se sentirá Dios cuando nosotros tomamos una decisión que a lo mejor nos cuesta dejar ir cosas que en verdad queremos y queremos quedar bien con Dios? Y es que este versículo me gustó mucho porque
dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de nosotros. O sea, cuando nosotros tomamos una decisión que es correcta delante de los ojos de Dios, cuando tratamos de quedar bien con Dios, estamos cumpliendo esto que dice este versículo. Dios no se avergüenza de llamarnos Dios de ellos. Fue cuando, un ejemplo puede ser cuando el diablo se presentó se presentó con Dios y le dijo, y Dios le dijo, ¿has visto a mi siervo Job? Y le presumió a Job. ¿Se imaginan que en algún momento el diablo pida permiso para tentarnos y Dios diga, ¿has visto a mi siervo, a mi siervo Caleb, a mi sierva Sharian, a Ali y Melanie? Rectos, íntegros, ¿los has visto? Que nos presuma Dios y que en algún momento Dios diga, yo no me avergüenzo de llamarme Dios de ellos. No me avergüenzo de llamarme Dios de Caleb, Dios de Josué. No me avergüenzo de llamarme Dios de Gina, Dios de Noah. No se avergüenza de llamarse nuestro Dios. Y wow, creo que esto es algo tan significativo que tenemos que tomar en cuenta cada vez que vamos a tomar alguna decisión, alguna invitación, vamos a aceptarla y que ponga en riesgo nuestro caminar con Dios es, Dios nos está avergonzando de llamarse Dios de nosotros. ¿Por qué voy a darle un motivo para que se avergüence de llamarse Dios de nosotros? Esto es increíble, niños. Dios nos avergüenza de llamarse Dios de nosotros. Ténganlo muy presentes. Nos escogió, nos apartó por algo, cumplimos sus mandamientos, nos da promesas, nos ofrece una vida eterna junto con Él por toda la eternidad y no se avergüenza de llamarse Dios de nosotros. Esto el mundo ni siquiera, por ningún motivo nos lo va a poder ofrecer. Nada. Nada de lo que el mundo nos ofrezca se va a comparar a esto. Y bueno, llegamos al fin de la clase con este versículo de Eclesiastés 12:13 que dice así. El fin de todo discurso es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y creo que aquí se resume muy bien la clase. Toda clase, todo consejo es teme a Dios, guarda sus mandamientos, y ese es nuestro todo. No hay más. No hay más que que nos pueda complementar tanto como temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque tenemos promesas. Y bueno, con esto damos la clase por terminada. Vamos a orar. Amado Yeshua, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permitiste estar reunidos todos. Gracias, Padre, por la clase. Te pido, mi Dios amado, que la palabra que fue dada sea sembrada en nuestros corazones y germine, Padre, que dé frutos. Y mi Dios, ayúdanos a día con día a hacer lo correcto, quedar bien contigo. Ayúdanos, Señor, a poder resistir, a huir de todo lo que nos pone en riesgo, a todas las tentaciones y a estar confiados que no te avergüences de llamarte Dios de nosotros y que nos vas a ayudar y que vas a ir con nosotros en todo nuestro caminar, no nos vas a dejar solos. Te agradecemos por todos estos chicos que están aquí, que se dispusieron de un tiempo para estudiar de tu palabra y para aprender más de ti. Te agradecemos y te pedimos que nos guardes, nos protejas y que dentro de 8 días nos permita estar nuevamente reunidos a estudiar de tu palabra. En el nombre de Yeshua te agradecemos. Amén. Y ahora sí, regresamos contigo, Gina. ¿Me escuchan bien? ¿O no? ¿Sí? Mande. Te escuchas muy lejos. Pero a ver, ¿ahí se escucha mejor? Mejor. Sí. Listo, gracias. Por la clase está muy poco Ay, se está repitiendo otra clara. vez. ¿Yo? ¿Me corto? ¿O me escuchan bien? Mejor. Yo no sé qué es. ¿Me escuchan bien? ¿Me están escuchando? Ok, creería. Gracias, Judith, por la clase. Estuvo muy buena y bastante enseñanzas para nuestra vida. Así que, reflexionar y tenerlo en cuenta. Él está muy bien. Y, pues, por el tiempo, por su veía, hoy sí, Gina, se te está cortando, perdona. pero a ver.
Ok. Me está diciendo Gina aquí por el chat que se le complicó su internet, chicos. Entonces, si quieren, acá yo cierro. Estábamos comentando Gina y yo que justamente para poder darles la media hora que siempre estamos procurando darles antes de que inicie Joseph, le vamos a cortar aquí. En esta ocasión no tendremos actividad, pero no se preocupen, lo vamos a reponer. Vamos a tener una actividad para la siguiente semana. Entonces, hasta aquí llegó la clase, chicos. Muchas gracias que se conectaron. Muchas gracias a ti, Judith. La verdad, la clase estuvo muy buena. Los ejemplos que tomaste estuvieron buenísimos. Me encantó el de Josías personalmente, también el de Jeremías, me gustó bastante. Me gustó también los 3 consejos que nos diste. La verdad estuvo muy, muy buena, muy edificante. De verdad, chicos, tomen en consideración que no sean solo palabras o que no se queden como notas en sus cuadernos, de verdad considérenlo porque estuvieron muy buenos los consejos y todos los ejemplos que nos dio Judith. De verdad que para reflexionar y que cuando estemos justo en esas situaciones de decidir, de ir por un camino u otro, pues recordemos estos ejemplos que nos dio Judith y también sus consejos. Entonces, pues, sin más, chicos, muchas gracias que se conectaron. Insisto, Judith, muchas gracias por la clase, estuvo buenísima. Y si el Señor nos permite, nos veremos aquí mismo el siguiente Shabbat. Shabbat Shalom a todos, chicos. Nos vemos pronto. Gracias a todos, chicos. Shabbat shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Nos Shabbat vemos, shalom. chicos. Bye.